ya les había anticipado y como dice la filmina, es una especie de ineficacia, porque el acto no produce sus efectos normales, por eso, vamos a decir, es ineficaz. La ineficacia es de tipo estructural, porque la causa, el defecto, termina afectando a cualquiera de los elementos estructurales. Vuelvo a insistir, ¿cuáles son? Consentimiento, objeto, causa y forma. Es originaria. ¿Por qué? Es una ineficacia que se produce en el momento de la celebración, en el momento de la celebración del contrato. Esas son las características, por eso es una especie de ineficacia, las características de la nulidad. Vayamos a lo que serían ahora. Veamos cuáles son las características de la nulidad. Esto también creo que yo lo voy tratando de desarrollar un poquitito así, dándole un poquito de más ritmo, porque estimo que lo que estamos es repasando muchos de los conceptos de la teoría que ustedes vieron de Civil 1. Por favor, si alguien tiene alguna inquietud, una duda, me interrumpe. O si quiere compartir algo, lo compartimos entre todos, así lo podemos ir desarrollando, puliendo y nos quedamos con buenos conceptos. Como les decía, vamos a las características, ¿no? Siempre la nulidad es sancionatoria, ¿no? La naturaleza de la nulidad es sancionatoria. ¿Y la sanción cuál es? Es privar los efectos propios al acto, al contrato. Se sanciona. Su fuente siempre es legal, porque la nulidad la establece el legislador. Él es el que dispone en qué casos corresponde privar de efectos al acto, al contrato. Y es declarada, ¿no es cierto?, por el juez. Pero no, la fuente no es el juez. ¿Está claro? Esto en algunos, insisto en esta idea porque en algunos exámenes hemos visto que por ahí se confunde esto. Una cosa distinta es si el juez la puede declarar de oficio o tiene que ser por petición de parte. Es otra distinta. Lo que estamos hablando es la fuente. ¿Quiénes establecen las causas de nulidad? El juez no las establece. El juez simplemente las declara. Declara aquellas establecidas ¿por quién? Por la ley, por el legislador. ¿Queda claro eso? Después, la fuente, la causa, la causa se relaciona siempre a defectos, deficiencias. Esos defectos del contrato, ¿por qué? Porque no cumplen con los requisitos constitutivos, con aquellos requisitos estructurales que debe tener el acto y son exigidos por la ley. Entonces, al acto, al faltarle o tener un defecto en algunos de esos requisitos, conforme, vuelvo a repetir, lo establece la ley, entonces deja de surtir los efectos que son los normales, los que son propios. Entonces, en ese caso, al haber un defecto, la autonomía de la voluntad de las partes no tiene aptitud, no tiene eficacia para producir los propios y queridos a través de un contrato. Vuelvo a insistir, es la ley la que viene y sanciona y les dice no, por más que ustedes se han puesto de acuerdo, lo que ustedes quieren no puede surtir los efectos, no pueden cumplirse lo querido por un problema en los requisitos constitutivos. Sigamos con otras características. Bueno, acá esto también. Los defectos son originarios, intrínsecos y esenciales. ¿Por qué? Existen en qué momento se suceden. Bueno, existen en el momento antes o contemporáneamente a la celebración del contrato, el perfeccionamiento del contrato. Están dentro del acto, por eso es estructural, afectan el proceso de constitución. Es constitutivo y después son esenciales, ¿no es cierto? Son graves porque afectan los requisitos que son esenciales porque los exige la ley. Otra de las características, veamos cuáles son las consecuencias sancionatorias. Ya dijimos que es una sanción, pero ¿cuáles son las consecuencias que se derivan de la nulidad? 3 tipos vamos a tener.
por un lado, la ineficacia en sí misma, ¿no? Al acto se lo va a estar privando, se le quitan la posibilidad de surtir esos efectos queridos por las partes. Otra es los efectos indemnizatorios. Se generan estos otros que ya no son queridos por las partes, ¿no? Porque las partes no pretenden una indemnización al celebrar un contrato. Entonces esos no son efectos queridos, pero se generan efectos resarcitorios, ¿no? Y entre ellos, la restitución, por ejemplo, de la restitución de lo dado, la reparación del daño al interés negativo. Y después también vamos a tener el efecto de la inoponibilidad, ¿sí? El que recién acabamos de decir. Excepcionalmente, la ley le va a restar validez, eficacia a ese acto nulo y le va a decir también, en algunos casos, esto que es nulo no lo van a poder oponérselo, no van a poder afectar a ciertos terceros. ¿Se entienden de lo que son estas consecuencias sancionatorias, no? Esto es muy importante porque conocer cuál es la consecuencia del instituto. La nulidad genera estas tres. En algunos casos puede o no, ya dije, la inoponibilidad puede o no generar este efecto de la inoponibilidad producto de la ineficacia. Pero la falta de los efectos propios, eso lo que genera es el efecto restitutorio, ¿no? Si por el contrato yo estoy obligado, por ejemplo, yo celebro un contrato de compraventa, ¿no? Al celebrar un contrato de compraventa yo estoy obligado a entregar la cosa y la otra parte a darme el precio. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me obligué y ya recibí la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Y yo tengo un plazo para pagar una parte del precio o pagar todo el precio. Cuando se produce la nulidad del contrato, todos los efectos se retrotraen al momento de la celebración porque el problema radica precisamente en el momento de la celebración, en la estructura, y entonces eso que yo recibí, el bien que yo recibí producto del contrato de compraventa, ¿tengo derecho a quedármelo? Les pregunto. No, profesor, no. ¿Por qué? ¿Y usted por qué? La respuesta es correcta. Pero ¿por qué no tengo derecho a quedármelo? Porque hacer el acto nulo, las cosas tienen que volver a su estado anterior a celebrarse el acto nulo. Bueno, ahí está la respuesta. Claramente, si ya no surte sus efectos, entonces yo no me puedo quedar. ¿Qué causa tiene? Ya el contrato no es válido. Y a mí, la transferencia de ese bien a mí es por producto del contrato. Ahora, el contrato no es válido. ¿Cuál es la causa por la cual yo tengo ese bien? Ya no es más el contrato. Entonces, ¿vieron cuando se habla de enriquecimiento sin causa? Yo tengo algo que no tiene una causa, no tiene un título. El contrato era el título, la causa por la cual yo lo recibí. La ineficacia le restó todos sus efectos, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sí, devolverla. Ahí estamos entonces, cómo la ineficacia genera el efecto restitutorio. ¿Se entiende todo esto? Y por eso es muy importante distinguir a veces esto de los efectos no queridos de lo que son indemnizatorios y a veces restitutorios. El indemnizatorios son los en sí por los daños y perjuicios derivados de la ineficacia. Pero también la restitución es producto de la ineficacia en sí misma. Las partes se tienen que devolver lo recibido mutuamente porque ya no tiene causa por la cual se recibió. ¿Sí? ¿Estamos entendido? Había una chica que perdón, me parece que hay alguien en espera. Ah, bien, bien. Antes entonces de avanzar, dejo de compartir, disculpen, tenemos que... A ver, ahí ya le acabo de dar entrada. Y les vuelvo a compartir. Bien. ¿Se alcanza a ver otra vez? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, gracias. Bien, otra de las características, debe ser declarada judicialmente.
Esto tiene correspondencia con lo que les dije un poquito más adelante, ¿no? En la otra de las características. No es que el juez establece las causas. El juez declara las causas establecidas por el legislador. Y siempre tiene que ser el juez. Esto es lo que implica, ¿no es cierto?, la necesidad de que la impugnación del contrato, por su falta de validez, requiere de una acción judicial, requiere de iniciar un proceso judicial, donde precisamente se reclame esa nulidad y se le pida al juez que la declare la nulidad. Entonces la nulidad, por eso, no opera de pleno derecho. ¿Cuándo va a operar? Con la sentencia dictada por el juez que declara que el acto es nulo. ¿Se entiende esto, no? Cuando se habla declarada judicialmente, ¿qué quiere decir? Y si es judicialmente, indudablemente tiene que participar el autor de esa declaración, tiene que ser un juez. Y para que intervenga un juez, se requiere de la iniciación de un proceso judicial. Entonces, siempre que pretendo la impugnación de la eficacia de un contrato, voy a tener por nulidad, por estimar lo que es nulo, y su causa es estructural, está en el momento de formación, voy a tener que pedirle al juez. ¿Por quiénes puede ser invocada? Puede ser invocada a través de una acción, precisamente, como les acabo de decir, la acción es iniciar ese proceso judicial, o también puede solicitar que se declare judicialmente a través de una excepción, es decir, a través de una defensa. El demandado, por ejemplo, a mí me demandan por el cumplimiento de un contrato determinado y yo considero que no es válido el contrato. Entonces, ante la demanda, se me corre traslado de la demanda y yo como defensa voy a oponer la excepción de nulidad. Es decir, vos me estás pidiendo el cumplimiento del contrato. Es decir, que vos estás pidiendo que los efectos del contrato se cumplan. Y yo me voy a defender diciendo, pero el contrato no es válido, no tiene efecto. Entonces, es una excepción. ¿Se entiende cómo actúa la acción y la excepción? Porque a veces las excepciones en general les cuesta entenderlos la faceta práctica de esto. Es lo mismo que la prescripción, cuando ustedes estudiaron en obligaciones. ¿Sí? ¿Lo tienen presente? ¿Estamos? Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? ¿Para todos les quedó claro esto de el efecto práctico de la acción y cómo es la excepción? La excepción siempre es una defensa. ¿Quién la opone? Opongo excepción. El demandado. Y de ese modo es que se defiende. En este caso concreto, se va a defender alegando que el contrato no es válido. No puede surtir sus efectos propios, lo querido. Bien. Avanzamos. Cuando se plantea la prescripción de una acción, por ejemplo, que se hace por vía de excepción. Exactamente. No se hace por vía de excepción la prescripción de la acción. La prescripción puede ser por acción o por excepción. Por las dos vías. Por lo general, cuando ustedes estudian la excepción, la prescripción liberatoria, ¿no es cierto?, es a través de una excepción. Entonces, el obligado, ustedes han estudiado, el acreedor, le demanda al deudor, ¿no es cierto?, la obligación, el cumplimiento de la obligación. Y el demandado va a decir, me defiendo diciendo que pasó el plazo establecido por la ley para la ejecución forzada, ¿no? Porque ¿qué sucede si si el deudor cumple habiendo estado prescripta la acción? ¿Puede repetir lo dado? No. Ahí está, es por esto. Entonces, lo que afecta a la prescripción es la acción judicial, es decir, el cumplimiento compulsivo, el cumplimiento forzado de la obligación o del contrato. Y eso ya hemos hablado muchas veces que lo forzado, no, por mano propia, no puede hacerlo el acreedor. Quien tiene que recurrir es a las vías establecidas legalmente y esas vías las tiene que articular ante un juez. Entonces, no sé si respondí un poco ahí a lo de la excepción de prescripción. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo voy a plantear la nulidad. En vez de plantear que acá transcurrió el tiempo, lo que voy a
plantear, no, vos me estás pidiendo el cumplimiento del contrato, no, momentito. El contrato no es válido, entonces me defiendo diciendo no es válido. Planteo la nulidad. Entonces, o por una acción, pretendo del juez, señor juez, vengo y solicito que este contrato es nulo. Y doy las razones y demás. O, como defensa, como excepción, ante la demanda, me presento yo demandado y voy a decir, señor juez, este contrato no es válido. Me defiendo de este modo. Bien, pasemos entonces a los tipos, cómo se clasifican las nulidades. Esto también un poco ustedes también lo han visto. ¿Cuáles son bueno, las nulidades pueden ser el binomio, tenemos absoluta relativa y total y parcial. La absoluta de la relativa, ¿qué es lo que tiene en consideración? ¿Qué elemento, qué cuestión tiene, toma en cuenta esta clasificación? Ahí yo se los puse, el interés protegido, ¿no? ¿Cuándo es absoluta? ¿Cuál es el interés protegido? ¿Se recuerdan? El orden público, la moral. Las buenas costumbres. Es decir, claro, exactamente, es decir, el interés general de toda una sociedad. No hay un interés particular de una persona, sino el de toda una sociedad. Ahí, en estos casos, la nulidad absoluta se vincula con ¿qué? Con la tutela, con la protección de esos intereses que son colectivos de toda una sociedad. En el caso de los contratos, lo que se protege, hay un orden económico y social que está establecido por el legislador, ¿no es cierto? Y que hace al interés de todos. Entonces, cuando está afectado eso, vamos a estar en presencia de una nulidad de tipo absoluta. Por eso, fíjense que si uno examina el fundamento y fin de la norma comprometida, de la ley, eso nos va a permitir saber si lo que está afectado es un interés general o un interés particular. Y entonces vamos a poder discernir si estamos en presencia de una nulidad absoluta o relativa. ¿Sí? En la nulidad, vayamos, en la absoluta, vamos un poco a las características, ¿no? El acto transgrede, como les decía, bueno, el interés general. El examen del fundamento y fin de la norma. El defecto del acto en la absoluta es permanente. Se presenta en el momento de formación del contrato, pero también subsiste posteriormente. Porque siempre se manifiesta, ¿no es cierto? Ese defecto se manifiesta en contraposición al interés general. Por eso subsiste. Y se habla de que es permanente. No es susceptible de confirmación. Ustedes ya saben lo que es la confirmación, ¿no? Vengo a decir, aun cuando sea válida, vengo a ratificar, ¿no es cierto?, el acto. No, cuando estamos en presencia de una nulidad, no. ¿Por qué? Porque la protección es al interés general. Entonces no se puede. La acción de nulidad es imprescriptible. El transcurso del tiempo no le hace perder la acción, es decir, la posibilidad de recurrir judicialmente a un juez y plantear la nulidad absoluta. Como están comprometidos estos intereses generales, en este caso puede ser declarada de oficio por el juez, ¿no? ¿Tenemos en claro qué quiere decir declarada de oficio por el juez? ¿Todos lo tienen en claro? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso concretamente? Porque, a ver, decimos, sí, no puede ser declarada de oficio por el juez, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué implica? Que el propio juez puede decir que el contrato es nulo. Claro, ¿no? Sin que lo hayan planteado las partes. Ahí está. El propio juez lo puede, pero sin que lo hayan planteado las partes. Entonces, vamos a estar en un proceso judicial donde no está de por medio, hay un contrato, se debate el cumplimiento, el incumplimiento del contrato, los daños y perjuicios del contrato, y el juez se encuentra, epa, acá estamos en presencia, por ejemplo, de una locación de un inmueble para poner, no sé, una quiniela clandestina, o para fraccionar estupefacientes, drogas prohibidas.
¿Qué les parece? ¿Tiene que intervenir o no tiene que intervenir el juez? Sí. Las partes dicen, no, che, me estás debiendo el pago del alquiler. Y el otro dice, no, bueno, yo te pagué en parte, no sé, la pandemia vino. Y el juez se da cuenta y dice, epa, esto no puede ser indiferente. Entonces, ¿qué hace el juez? Directamente de oficio lo declara. Entonces, es muy importante que sepan qué quiere decir, ¿no? Cuando decimos, bueno, lo declara de oficio el juez. Y como está comprometida a intereses generales de toda la sociedad, entonces, ¿por quién puede ser solicitada? Por cualquier persona que tenga un interés, en definitiva, no cualquiera, que exprese, que manifieste que tiene un interés en esa declaración de ineficacia. Vamos avanzando, ¿les parece? ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí. Si hay consultas, por favor, interrumpan porque no quiero que se queden con dudas. Los compartimos entre todos y nos tenemos que sacar todas las dudas. Bueno, pasemos a la relativa. Acá, ¿cuál es el interés afectado? No es el interés general, sino el de ciertas personas. El acto ahí, un poco como yo les pongo, atenta contra el interés de ciertas personas que el ordenamiento jurídico, que el sistema jurídico, el legislador, intenta proteger. Por lo general, ¿se les ocurre algún ejemplo? Ustedes ya han estudiado esto. ¿Quiénes podrían ser algún así que tenga interés en la protección de la ley? Los menores de edad. Exactamente, tal cual. Entonces, ahí vamos a tener, entonces, ante esa presencia, bueno, estaremos en una nulidad de carácter relativo. Bien, una persona que ha cometido, no sé, celebró un contrato por violencia, ¿no es cierto? A esa persona hay que protegerla, tiene un vicio en su voluntad, ¿no es cierto? Y como está viciada su voluntad, también el consentimiento que dio para la celebración del contrato. ¿Estamos? Y se la tiene que proteger de los efectos del acto, ¿no es cierto? Porque los efectos le pueden causar perjuicios. Bien. El vicio que afecta no es permanente. Ahí se los pongo, se manifiesta en el momento de formación, pero no subsiste indefinidamente en el tiempo, porque puede suceder que esa persona que no era todavía mayor de edad, ahora adquiera la mayoría y venga y lo ratifique. Por eso es susceptible de confirmación. Como también, como no está afectado el interés general de la sociedad, también es renunciable. Puedo renunciar a esa causa a ese vicio. La acción es prescriptible, no puede ser declarada de oficio por el juez y puede ser solicitada por la persona que es afectada. Todo lo contrario a lo otro, pero ¿bajo qué mirada? Bajo esta categoría de decir los efectos atentan contra los intereses de la sociedad, no, en general no, contra las personas. Entonces, las características son distintas. Vamos por acá, sigamos después también, la nulidad total o parcial. ¿Cuál es el criterio para distinguir si una nulidad es total o es parcial? ¿Qué se tiene en cuenta? La extensión de los efectos de la nulidad. Los efectos de la nulidad, si se extienden a todo el acto, entonces vamos a estar en presencia de una nulidad de tipo total. Al contrario, cuando la nulidad del contrato afecta a alguna de las cláusulas nada más, entonces, y puede subsistir, porque a veces se afecta una cláusula y tampoco puede subsistir el resto del contrato. Pero si el contrato, a pesar de una nulidad de una de sus cláusulas, puede subsistir respecto del resto, pervive y por lo tanto vamos a estar en presencia de una nulidad parcial del contrato. Bien. ¿Qué es la confirmación del acto? Un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Es el medio por el cual el acto haya afectado por una nulidad relativa, las absolutas, reitero, no pueden ser confirmadas, puede sanear el vicio que lo afecta, porque está afectado el interés particular y esto habíamos dicho también que es renunciable. Esto también lo han visto en Civil 1 en la parte general. Bien, avancemos. También. Hemos dicho al comienzo, si se recuerdan,
que la eficacia, la ineptitud, la aptitud del contrato puede verse afectada por una serie de hechos o de actos. Vamos a ver cuáles son los hechos que tienen la aptitud para provocar la extinción del contrato. Vamos a enumerarlos, voy a hacer una enumeración, y lo pongo así y no los vamos a ver, le pongo los artículos. Fíjense, los primeros, ¿a qué les hace recordar esto? Vamos. Compensación. De los medios extintivos. Claro, con la extinción de las obligaciones, ¿no? ¿Se recuerdan de esto? ¿Sí? Hasta la muerte, por eso hay compensación, confusión, novación, dación en pago, renuncia, remisión. Estos son causas de extinción de las obligaciones. Son hechos. Y si el contrato es fuente de obligaciones, estos hechos extinguen las obligaciones y por lo tanto también tienen efectos en la extinción del contrato. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Estamos. Después también el vencimiento del plazo resolutorio, bueno, eso lo han estudiado también. Repasemos, ¿qué es el plazo resolutorio? Vamos. ¿Se recuerdan? Hola. A ver. Perdón, ¿me pueden confirmar si tengo conexión? ¿Soy yo el problema? Sí, profe, se escucha. Ah, se escucha, entonces, no, está bien, perdón. A ver, ¿alguien se recuerda o si no se le recuerda, tiene alguna idea de qué es el plazo resolutorio? No, bueno. Profe, Es un lapso. Sí. Es un lapso de tiempo en el cual se encuentra supeditada la eficacia de un acto jurídico, es decir, de transcurrir ese término, pierde la eficacia. O supone Claro. la resolución del acto. Ahí, exactamente. Digamos, el acto sujeto al plazo resolutorio nace eficaz, ¿no? Y cuando transcurrió el plazo establecido, digamos, se produce el término, que es el final del plazo, ahí vamos a tener el efecto resolutorio, deja de tener efecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien, fantástico. Sí, profe. Bien. Después, la caducidad del derecho es lo que vimos también por el transcurso del tiempo. Acá el transcurso del tiempo es el hecho que produce la extinción. Y después la imposibilidad absoluta del cumplimiento también es un hecho ajeno a las partes, donde el deudor queda eximido del cumplimiento cuando no es imputable, ¿no? Es ajeno y se extingue sin consecuencias, ¿sí? Ahí les puse el artículo en 1732. Todos estos son hechos. Son todos hechos que la consecuencia jurídica de estos hechos es precisamente la extinción del contrato. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vamos. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que son los actos extintivos. Veo que son las 7:10.